partes. Vamos a hablar acerca de Roma. Para hablar de la historia de Roma tenemos que tocar temas focales como son la economía, el comercio, sus tribus y los comienzos de Roma. Para hablar de Roma tenemos que hablar principalmente de los etruscos. Los etruscos fueron comerciantes marítimos de orfebrería, vino y también trigo. La orfebrería manejaban metales como la plata y metal puro. También tocaremos un punto que es la leyenda de Roma, que es de Rómulo y Rémulo, que fueron los fundadores de la Palatina en Roma. Ellos fueron criados por una loba que se llamaba Capitolina en el monte. Rómulo mata a Remo en un ataque de ira y él funda en Palatina Roma en sus principios en el 753. Hablamos también sobre las tres épocas que tuvieron, que fue la República, el Imperio y la decadencia. Bueno, el Imperio de Roma realmente fue basado en muchas guerras. Ellos tuvieron guerras con los latinos, con los samnitas, con los sabinos, inclusive con Macedonia, por ejemplo. En las guerras pírricas, que son un hito también importante del Imperio Romano, en las guerras pírricas se dio porque Roma había hecho Roma había hecho un acuerdo político, un acuerdo diplomático con la colonia de Grecia, donde se había acordado que en el Golfo de Tarento no se iba a atracar ningún barco, ¿sí? Entonces ningún barco de Roma podía arribar ahí. Pues resulta que en una de las batallas que estaban los romanos con los en una de las batallas que ellos estaban teniendo en ese momento les tocó llegar hasta el Golfo de Tarento, a lo que los tarentinos lo que hicieron fue derribar el barco. A esto Roma responde con la declaración de guerra. Entonces Grecia, pues siendo ya más pequeña que Roma y con menos poder, se ve en la obligación de pedir ayuda a Pirro de Epiro, que en su momento aspiró a ser rey de Macedonia, y en su afán de ser renombrado aceptó. Pirro llega a Roma y pues tienen la primer batalla, que fue la batalla Heraquia, donde él llevó unos elefantes. Y pues obviamente los romanos jamás habían visto un elefante y eso fue como, o sea, se asustaron y se retiraron inmediatamente. Entonces Pirro, al darse cuenta que pues había ganado esa batalla, se acercó a Roma y quiso negociar que se repartiera en Italia. Ya Roma se había expandido hacia toda Italia. A lo que pues Claudio Apio, que era del Senado, dijo, ¿cómo no? La guerra sigue. Entonces los romanos pues continuaron la guerra y se aliaron con los cartagineses. Se aliaron con ellos para poder vencer a Pirro. Y Pirro pues se tuvo que ir de Roma a Macedonia nuevamente. De hecho, cuando se dice una victoria pírrica, quiere decir que fue por tan poco que casi pierden, porque pues eso le pasó a Pirro con Roma. Entonces, como resultado de las guerras púnicas, pues termina conquistando España los de Roma. Ya después de que acaba todo este tema de las guerras, llega un receso donde los soldados, eso fue para el 241 llega un receso, y entonces los soldados llegan a Roma para darse cuenta que sus tierras habían sido pues robadas por los aristócratas. Habían sido robadas y empezaron pues a hacer la reclamación de tierras. Y pues realmente al gobierno no le interesó.
En este momento Pompeyo, que es uno de los que vamos a nombrar ahorita más adelante, es el comandante pues, de esa legión y le exige al Senado que pues deben devolverle las tierras. Entonces viene Tiberio Graco en 133 a.C. y crea una ley, es un senador plebe, un tribuno plebe, y crea una ley donde hay una devolución de tierras. Y en total terminan matándolo por esta misma ley. Entonces llega Cayo Graco y también quiere reestipular nuevamente esta ley y el gobierno, lo que son los patricios o los optimates, convencen al pueblo romano que apoyar estas leyes era también darles tierras a los itálicos, lo cual les quitaría derecho a los romanos. Y pues el pueblo se revoluciona y no permite que esto suceda, inclusive le quitan la ciudadanía, por decirlo así, a los itálicos. Los itálicos pues quieren reclamar su derecho a la ciudadanía y a los derechos que tienen los romanos. Y bueno, aquí se crea también una guerra civil entre romanos e itálicos, ¿no? En el 73 a.C. llega la revolución de los esclavos, donde Espartaco, que es uno de los esclavos gladiadores que tiene el emperador, perdón, el emperador no, el gobierno como tal, revoluciona a un grupo de esclavos y pues comienzan también todas esta rebelión y esta guerra contra los esclavos directamente, donde César, que ya ha sido un comandante de tiempo atrás, empieza a resaltar junto con Graso, que es, digámoslo así, de la parte política, tiene poder político, y se forma el primer triunvirato. El primer triunvirato viene después de que hay un receso de 10 años de guerras en Roma. Entonces se genera el primer triunvirato en el año 60 a.C. Entonces, ¿en qué se basó este triunvirato? Resulta que Pompeyo, en afanes de que a sus soldados le devolvieran pues las tierras y los recompensaran, y en el afán de Graso generar leyes para que los cánones, o más bien los impuestos que le estaban cobrando a él, no fueran tan altos, decidieron unificarse junto con Julio César, que realmente fue muy importante en el Imperio Romano. Entonces ya vamos a explicar un poco de Julio César. Entonces aquí se forma el primer triunvirato. Pero resulta que Graso primero pues se dividen las conquistas. Entonces Graso se va para Cilia, Pompeyo se va para Hispania y Julio César se queda en Roma. Julio César se convierte en un ídolo para el pueblo. De hecho, el pueblo lo declara tirano y, dictador, y Julio César, después de la muerte de Graso, se queda con Roma, y Pompeyo termina pues también muerto a manos de un egipcio. Cuando ya Julio César va a buscarlo, él va a invadir Egipto y Pompeyo pues le tiene la cabeza, Borno le tiene la cabeza de Pompeyo a Julio César. Bueno, pasando un poco más adelante, vamos a hablar de las reformas que hizo Julio César. Julio César, cuando llegó después del asesinato de Pompeyo, pues él quedó como el único, digámoslo así, como el emperador, pero no se proclamó como tal emperador. Julio César, cuando llegó, hizo varios cambios. Por ejemplo, el calendario, por ejemplo, aumentó el número de senadores de 600 a 900, y bueno, hizo varios cambios, los cuales también favorecían en gran parte a los plebeyos. Entonces, lo que hizo el Senado fue eliminar a Julio César. El cesarismo
el cesarismo político y económico parte de esa popularidad que tuvo César con los plebeyos, y que él fue un comandante militar como tal y fue subido al poder gracias al pueblo. Después de que asesinan a Julio César deja como heredero a su sobrino, a Octavio, quien iba a llegar a ser el César. Octavio asciende al segundo triunvirato junto con Marco Antonio y junto con Lépido, que Lépido realmente es como un comandante que puso el mismo Senado como para que le hiciera contrapeso a Marco Antonio, pero realmente pues terminó uniéndose con Marco Antonio. Después de este segundo triunvirato, pues entonces Octavio, en un acto de guerra, busca a Marco Antonio. Bueno, entonces parte del segundo triunvirato cuando ya Julio César muere, asesinado. Este parte en el 43 a.C. Lo conformaron Marco Antonio, lo conformó Lépido, que fue un comandante también, y lo conformó Octavio, que fue el heredero que dejó Julio César. Este segundo triunvirato tenía dos puntas del poder que jalaban una hacia la otra, y ese era Marco Antonio contra Octavio. Marco Antonio, en una de sus conquistas, se enamora de Cleopatra y pues termina sucumbiendo ante ella allá en Egipto, y él se queda en Egipto un tiempo con Cleopatra. Luego él se devuelve, se casa con la hermana de Octavio, y un tiempo después vuelve y se va para Egipto. Octavio convence al pueblo de que Marco Antonio ha sido hechizado por Cleopatra y que le va a entregar las tierras a Egipto, pues por amor a Cleopatra. Entonces encuentran también que hay un testamento donde le dejan todo a Cleopatra, y pues donde Julio César le deja todo a Cleopatra, y entonces lo toman como traición, diciendo que ellos fueron los que asesinaron a Julio César para poder tener esta herencia. Entonces convence al pueblo y al Senado de que tienen que invadir Egipto, y así lo hacen. Se van a Egipto, invaden Egipto, y Cleopatra finge su muerte. Al ver esto, Marco Antonio también él se suicida, y pues Cleopatra después se despierta para también suicidarse al ver a Marco Antonio muerto. Lépido también fue decapitado. Entonces llega a este punto en el que ya Augusto César, renombrado Augusto César, se convierte en el primer emperador de Roma, y empieza la dinastía Julio-Claudio. La dinastía Julio-Claudio se da en el año 26 a.C. hasta el 69 después de Cristo, y termina con Nerón. Nerón fue uno de los categorizados como el más infame de los emperadores, ya que, bueno, aparte de la persecución, aquí ya en este tiempo se empieza a dar la persecución cristiana, y Nerón es uno de los que la fomenta, ¿no? Por centuria o por curias, ¿no? Entonces, digamos, los patricios, que eran los nobles, iban y votaban, ¿sí? Y cuando ya había una mayoría de votos, cerraban las votaciones. Entonces muchos plebeyos no votaban, muchos plebeyos se quedaban era por fuera, ¿sí? Entonces digamos que ese tema de las votaciones no fue como se esperaba realmente. La verdad, el Imperio de Roma estuvo basado en muchas guerras. Tuvieron guerras con el latín. Por ejemplo, una de las primeras guerras fue la guerra con la Liga Latina, ¿sí? Con los latinos. Esta Roma la ganó y se convirtió en el líder de la Liga de los Latinos. Hubo demasiadas guerras, como por ejemplo las guerras contra los etruscos,
¿no? Que fueron más de 3 guerras, sí, guerras. Estas guerras, la verdad, lo que hacían era que Roma se expandiera mucho más, ya que su ejército era bastante estratégico y pues su, su imperio pues se iba modificando y se iba actualizando y se iba expandiendo. Dentro de Roma también hubo guerras civiles y revoluciones como tal. Entonces, por ejemplo, una de ellas fue la revolución de los plebeyos, más o menos al 494, donde los plebeyos se dieron cuenta que las condiciones no estaban iguales, que los patricios cogían las mejores tierras o las más fértiles, se daban cuenta también que ellos no podían elegir realmente o tomar decisión política y se dieron cuenta que pues tampoco podían pertenecer al ejército. Entonces lo que viene con todo esto es que ellos dicen no, nos cansamos de esto, no nos van a escuchar y se fueron para una colina cercana y la hicieron propia de ellos. Inventaron, bueno, sacaron sus propios dioses y sus propios sistemas, ¿no? A esto cuando los patricios se dan cuenta que pues sin la plebe no funciona, porque no hay a quien, por ejemplo, a quien sacarle los impuestos o quien trabajara o quien comerciara. Entonces ellos lo que hicieron fue llamar a los plebeyos a un acuerdo y decirles como, bueno, ustedes van a participar de las decisiones políticas, van a tener su propia curia dentro de la asamblea, dentro del consejo, y pues van a poder sacar sus propias leyes. Entonces aquí es donde viene la ley de las 12 tablas, que es donde se empieza a radicar todo el tema de hurtos, todo el tema de cómo van a ser las herencias y bueno, demás. ¿Sí? Empiezan a legalizarse como las sanciones en la clase plebe. Y de aquí sale el plebiscito. En el 285, más o menos antes de Cristo, sale lo que es el plebiscito. ¿El plebiscito qué fue? El plebiscito pues viene de la etimología plebi, que es plebeyo popular, y citum, que es decreto, ¿sí? O normalidad. Entonces, es todo lo que la gente popular tomaba como decreto y lo intentaba aprobar como ley, ¿sí? Hacia este tiempo, hacia el 285 antes de Cristo, se ve lo que ya es la moneda, el as bronce, ya de Roma como tal, porque pues Roma lo que hacía era pagar con sal o pagar con la moneda griega. ¿Cuánto vas? ¿Quieres pararlo ahí? Antonio se va para Egipto, pero porque ella me enredó. Compañerita, todo.